hasta la fabricación del ladrillo común. Recuerdan, estuvimos hablando de todos los tipos de cerámicos que existen y decíamos, hay un compañero definía bien, decía que él conocía 3 tipos de ladrillo: el ladrillo macizo o común, el ladrillo hueco o cerámico y el bloque de hormigón. Y bueno, dijimos que nosotros en la asignatura lo que vemos es el ladrillo común y el ladrillo hueco como materiales cerámicos. ¿Por qué? Porque el bloque de hormigón es justamente es un mortero, ¿sí? Que se hace con cemento, plástico, arena y algún que otro aditivo o colorante, si es que queremos cambiarle el color al bloque, pero simplemente eso, ¿sí? Entonces no es objeto de nuestro estudio. Ustedes ya vieron lo que es el estudio de morteros con el Inge Rodrigo, así que no tiene mucho sentido ponernos a ver lo que es el bloque de hormigón, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, recuerdan, ayer vimos todo el proceso de producción del ladrillo común, ¿sí? El ladrillo común o macizo, que es lo más artesanal que existe, lo más artesanal que tenemos. Recuerda que empezamos viendo de dónde se obtiene la materia prima, que tenemos que tener un buen canchón, digamos, de material arcilloso, que es material ligante, ¿sí? Es el material plástico para poder formar los ladrillos. Recuerdan que vimos el, el, el pisadero, que es el lugar en donde se amasa. Recuerdan el barro, propiamente dicho, ¿sí? Que es la mezcla de arcilla con agua, el suelo arcilloso con agua, y se le suele implementar o incrementar el estiércol o el guano del caballo, ¿sí? Porque eso actúa como, digamos que al momento de la cocción desaparece ese material orgánico y le confiere la porosidad. Pero antes de desaparecer en su periodo de adobe, ¿sí? Cuando ustedes vieron que transportamos el pisadero en carretillas de madera, ese barro hasta la mesa de trabajo, el operario toma un poco de barro con fuerza y lo arroja sobre la adobera. Bueno, en ese estado fresco, el guano o el estiércol le sirve como material fibrado, ¿sí? Para coser, digamos, toda la estructura y darle firmeza a esa estructura del material. ¿Por qué? Porque recuerden que el barro, una vez que es arrojado en la adobera, el operario enraza con los dedos y va con la adobera, lo vuelca, lo da la vuelta en la cancha de oreo. ¿Recuerdan? Entonces ahí queda como barro. Ese es el adobe. Y bueno, ahí empieza el proceso de secado que lleva varios días, ¿sí? El oreado y el secado. Entonces, ese material, el adobe o el estiércol, le confieren esas propiedades. Bien. ¿Recuerdan también que dijimos, vimos cómo se calculan las cantidades de ladrillo cerámico, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Y llegamos hasta ver, ahora les voy a mostrar la filmina en la que quedamos ayer. Recuerdan que quedamos, ¿están viendo todos la pantalla que estoy compartiendo? Es el horno de ladrillos comunes que vimos, que hasta ahí llegamos ayer. Sí, profe, se ve. Sí, que se ve. Lo ven, perfecto. Bien, hasta ahí llegamos ayer. Recuerdan que dijimos que este horno, el material combustible es leña, que se introduce por estas boqueras, ¿sí? Por estos compartimientos que se dejan abajo exprofeso para introducir el combustible, y tiene un tiempo de cocción de aproximadamente 7, 8 días, ¿sí? Una semana entera se están cociendo los ladrillos. Entonces decíamos que un operario está continuamente vigilando que no se apague el fuego ese, ¿sí?
Porque imagínense, si cortamos con la combustión, cortamos con el calor, los ladrillos se cocen mal, ¿sí? Entonces, no digo que ya no sirva ese cargamento de ladrillos cargados en el horno para cocerlos, pero ya no van a ser ladrillos de primera, ¿sí? Porque van a tener una cocción discontinua, no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, desde el momento en que se prende la leña en el horno, tiene que haber un operario las 24 horas, no necesariamente es el mismo operario, ¿sí? Pero siempre tiene que haber alguien pendiente del agregado de la leña. Bueno, decíamos que es el ladrillo común, este es el proceso de fabricación. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la fabricación del ladrillo cerámico, ¿sí? Antes de ver de contarles cómo es la fabricación del ladrillo en la cerámica Santiago, vamos a ver los primeros hornos que existieron para la cocción del ladrillo de un modo más exacto, de un modo más parejo, ¿sí? De un modo más seguro que la cocción esta del ladrillo común, ¿sí? Sin ser exactamente lo mismo que la cerámica Santiago o las fábricas de fabricación de ladrillo cerámico. Vamos a ver ahora, este fue el primer horno, ¿sí?, que se utilizó para fabricar ladrillos de otro modo, ¿sí? No del modo artesanal. Se llama horno Hoffman. Se escribe, empieza con H y se pronuncia horno Hoffman. El horno Hoffman vino a ser un invento ingenioso que ha revolucionado, digamos, la producción de ladrillos en serie, ¿sí? ¿Por qué se dice en serie? Bueno, porque el ladrillo común, ustedes vieron lo que es el horno, es muy artesanal, o sea, hay que armar el horno y se quema el ladrillo ese que voy a vender. Ese horno después no existe más. El horno de las tabiquerías se lo desarma completamente. Sí, se pueden llegar a dejar los ladrillos que quedan abajo, que están más cerca de la leña y que son recontra cocidos, ¿sí? Son ladrillos tirando negros, y a eso se los deja porque ya no los vendo para nada, están completamente vitrificados. Entonces, para ahorrarme el tener que volver a poner ladrillos adobes desde el piso, digamos, eso me sirve para aislar de la humedad y todo el tema ese. Entonces, por lo general se dejan esos ladrillos abajo en el piso, haciendo base. Después al horno se lo desarma íntegramente y todos los ladrillos constituyentes del horno se los vende, ¿sí? Por ahí los que están mal cocidos o recontra cocidos se los dejan separados. ¿Por qué? Porque recuerden que después, cuando vuelvo a armar otro horno para cocinarlo de nuevamente, un nuevo cargamento, siempre se reviste o se recubre el horno con ladrillos viejos o con ladrillos mal cocidos o recocidos, ¿sí? Entonces, solamente para eso me sirve. Pero después el 90% de la producción es aprovechable y se lo vende, ¿sí? Entonces, ese horno desaparece, no existe más el horno en sí. Bueno, este hombre, Hoffman, tuvo la revolucionaria idea, decíamos, de inventar este horno que lo llamó horno continuo circular, ¿sí? Y lógicamente lleva el nombre de su creador y se llama horno continuo circular Hoffman, ¿sí? Decíamos que fue un revolucionario porque él fue el que dio el puntapié inicial con la producción de ladrillos en serie, ¿sí? El hombre era un arquitecto de Alemania, ¿sí? Podrán deducirlo por el apellido. ¿Y cómo es este horno? Fíjense ustedes, es completamente anular o circular, bien redondito, ¿sí? En planta, estamos hablando. Aquí es un cilindro en corte. Fíjense que
Tenemos 12 números, ¿sí? Desde el 1 al 12. Y aquí ponemos letras, desde la A hasta la E. Este fue su primer invento, el horno circular. Aquí se lo ve en corte y aquí se lo ve en planta. Pero no fue solamente este el horno que inventó el arquitecto Hoffman, sino que luego, a continuación, no conforme con ese horno de producción continua, en serie, creó el horno anular Hoffman. Fíjense que este es una elipse, ¿sí? Que también consta de 12 cámaras. El sector central es una chimenea, al igual que aquí en el horno circular. Fíjense que nosotros aquí tenemos las cámaras, ¿sí? Y aquí tenemos un espacio central que está separado, ¿sí? Por unas paredes, que no es otra cosa que la chimenea esta que se ve aquí, que tiene la letra número C. ¿Qué vendría a ser esto? A esto le denominó su fundador, su creador, horno multicámara, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos compartimientos, él los denominó cámara. Tenemos desde el número 1, gira contrario a las agujas del reloj, y llegamos al número 12. A cada uno de estos compartimientos los llamó cámaras. Entonces, por eso es que le llama horno multicámara. ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento? En todas las cámaras, ¿sí? Hay ladrillos, adobes, ¿sí? Adobes para cocinarse. Al igual que en el horno para ladrillos comunes, se arma el horno con adobes y se le introduce el combustible, que sería la leña, por las cámaras de abajo, ¿sí? Bueno, aquí en este caso se colocan vagonetas, ¿sí? A modo de estantería para sostener todo el adobe, y en cada una de estas 12 cámaras está lleno siempre de adobe, ¿sí? ¿Cómo es el funcionamiento del horno? Bueno, fíjense que aquí estas aberturas que se ven, ¿sí? Son compuertas abajo por donde se introduce el material, y cada una de estas cámaras está conectada por una boquilla hacia la chimenea. ¿Ven? ¿Ven aquí en el corte? Se ve. Aquí se ven unas rachitas que son las boquillas que conectan cada cámara con la chimenea. ¿Cuál es el sistema de funcionamiento? Bueno, se hace ingresar fuego. En este caso, el fuego está aquí. Fíjense, en la letra E se está inyectando fuego. Quiere decir que en esta cámara, en la cámara 1, tenemos el fuego latente, digamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a jugar con las compuertas que tenemos y con las boquillas que conectan con la chimenea, de modo de hacer circular el aire a través de todo el horno, ¿sí? Entre estas cámaras, las cámaras no están completamente divididas, o sea, no están separadas un 100%, ¿sí? Entonces, el aire puede circular a través de las cámaras. ¿Qué es lo que se consigue con esto? En una cámara está el fuego, directamente, ¿sí? Y se hace circular el aire, abriendo y cerrando estratégicamente las compuertas y las boquillas, de modo que el aire caliente va circulando en el sentido contrario de las agujas del reloj y sale hacia el exterior por la última boquilla que conecta con la chimenea. ¿Qué consiguió con esto Hoffman? Bueno, en este caso, ustedes escucharon ayer cuando hablábamos de las temperaturas de cocción, ¿sí? Decíamos que de 1200 a 1500 grados centígrados es lo que se necesita para cocer un ladrillo. Entonces,
el primer cargamento que se cocina es el que está en el compartimento donde está el fuego en sí, ¿sí? Pero, a su vez, como el aire está circulando, el aire ese no es un aire frío, ¿sí? Es un aire calentísimo, porque es el que sale expulsado desde las llamas, ¿sí? Por eso justamente se abren estratégicamente las compuertas y las boquillas para que el fuego que está aquí, el aire pasa a través de la cámara 1 y va calentando los adobes que están en todas las otras cámaras. Lógicamente, el de la cámara 2 va a estar calentísimo, casi a la misma temperatura que el 1, pero se calienta con aire, no con el fuego, porque la llama está aquí. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la cámara 12, que aquí llega un poco más frío el aire. Más frío, pero estamos hablando de temperaturas elevadísimas igual, ¿sí? Entonces con eso me voy ahorrando tiempo de cocción con el fuego en sí, ¿sí? Entonces, una vez que se termina de cocinar, pasa la cantidad de días que se necesita para cocinar este fuego, este adobe que ya está convertido en ladrillo en este momento, porque pasó los días necesarios hasta que se cocina completamente. Como el fuego está lanzado directamente con lanzallamas sobre todo el bulto de adobes que tenemos aquí, la cocción es pareja, ¿sí? Porque la llama le da a toda la masa de ladrillos que tengo para cocinar. Entonces, los ladrillos salen cocidos parejitos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una vez que se termina de cocer, ¿sí? Habilitamos la llama a la otra cámara. Entonces, la cámara 2 va a tener ahora el fuego, pero va a demorar mucho menos tiempo para cocerse porque estuvo gozando del fuego, del aire calentísimo, casi fuego, todos los días que se coció este ladrillo. Entonces, con muy poquito tiempo ya de cocción, se termina de cocer. Hasta mientras, este ladrillo que se está enfriando, ¿cómo se enfría? Y porque empieza a circular el aire caliente así, y aquí llega ya más frío, ¿sí? Entonces, se empieza a enfriar este material, hasta que se lo descarga después, ¿sí? Por estas cámaras de descarga y se lo descarga también. Y así va haciendo el proceso de cocción hasta que el fuego llega a la cámara número 12. Lógicamente, aquí ya es todo material nuevo, y aquí se introdujo el material nuevo primeramente, cuando saqué el material óxido. Y así se va produciendo la cocción de los ladrillos en las 12 cámaras, ¿sí? Pero en muchísimo menos días, o sea, por ahí van a pasar 14 días y no voy a tener yo 2 hornos de ladrillos hechos y terminados, ¿sí? Terminaré de desarmar uno. Imagínense, ustedes aquí 14 días prácticamente tienen la producción de todas las cámaras ya, ¿sí? Porque el ladrillo ya se va precalentando a tanta temperatura que después la cocción no le lleva tanto tiempo. ¿Entienden cómo es el funcionamiento del horno Hoffman, de su inventor? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿se entiende? Bien, perfecto. ¿Cuál es la ventaja de este horno con respecto a otros hornos? Es que el consumo del combustible es más bajo, ¿sí? Porque no es que tengo 7 días de fuego en cada una de las cámaras, como les digo, como el arquitecto alemán se avivó, entonces, como les dije, capaz que en 14 días cocina 14 o 20 días cocina todos los ladrillos que tienen todas las cámaras, ¿sí? Estamos hablando de volúmenes de prácticamente en cada cámara ponen un equivalente a lo que sería un horno de los comunes, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes la cantidad de ladrillos que sacamos. Y no se para nunca la cocción. Una vez que llega a la cámara 12, se termina de cocer el ladrillo y vuelve a saltar la llama a la cámara 1 y vuelve a empezar el proceso, ¿sí? Por eso se llama un proceso continuo. ¿Qué es lo que sale por las chimeneas?
Y bueno, los humos resultan de combustión que no me sirven, ¿sí? Que lo que va precalentando los ladrillos, al final del recorrido salen hacia esa chimenea y son expulsadas al aire, ¿sí? Los gases, los humos de combustión, lo que no me sirve sale por ahí. Bien, el otro horno, el anular, tiene el mismo funcionamiento, pero ¿qué es lo que consiguió al hacerlo de esta manera? Que entre más material, ¿sí? Debido al mayor espaciamiento, al mayor tamaño de las cámaras, ingresa más material. Fíjense que aquí está dibujado con flechitas, ingresa, aquí está el fuego, ingresa el aire, la corriente de aire y va calentando todo el material. Y aquí están los dibujos, las flechitas en las quillas, por donde se van expulsando los gases y los humos de combustión. No conforme con el horno circular y con el horno anular, Hoffman terminó inventando el horno túnel, ¿sí? Fíjense lo que es este horno. Vendría a ser lo mismo que el horno de cemento, ¿sí? Pero es un horno regular, ¿sí? Fíjense las dimensiones del horno prácticamente tiene media cuadra, un poco más, 50, 60, 70, 100 metros, que este es el horno que actualmente usa la Cerámica Santiago, ¿sí? Fíjense, fue tan visionario Hoffman que creó seguidamente, con el correr de los años, lógicamente, primero el horno circular, luego el horno anular y finalmente el horno túnel, que es el mismo que el que tiene la Cerámica Santiago hoy en día, ¿sí? La cerámica cuenta con un horno Hoffman tipo túnel. ¿Cómo es el proceso productivo de la Cerámica Santiago? Bueno, aquí ustedes lo están viendo, este es el resultado final. Estos son los ladrillos cerámicos que se producen en la Cerámica Santiago, ¿sí? Al igual que en el caso del ladrillo común, se parte de un buen acopio, de una buena montaña de arcilla, digamos, de suelo arcilloso, ¿sí? Una cantera de suelo arcilloso. En el caso de la cerámica, no se lo extrae con pala o con algo pequeño como en el tabique de ladrillo, ¿sí? Aquí ellos trabajan con palas cargadoras, con retroexcavadoras, ¿sí? Y luego se transportan para la utilización o para la producción en la fábrica en sí. En el caso de la cerámica Santiago, después les voy a pasar, chicos, ustedes quédense tranquilos, el apunte donde tiene explicado todo lo que les estoy diciendo, ¿sí? En el caso de la cerámica Santiago, la arcilla que llega hasta la fábrica pasa por diversos procedimientos, digamos, de compresión y descompresión, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Y bueno, en el acopio, naturalmente hecho, se extrae el suelo arcilloso con retroexcavadoras o con palas cargadoras y se lo levanta y se lo suelta. Se levanta, imagínense, se levanta una pala cargadora llena del material, se vuelve a escuchar hacia abajo y se suelta el material. ¿Qué se hace? ¿Qué se logra con eso? Y bueno, se comprime y se descomprime el material que voy a utilizar después. Y se va acopiando en diversos montículos de acuerdo a las características que tiene el suelo que tenemos como yacimiento, como cantera, ¿sí? Según las particularidades de color y composición química. Lógicamente, como ustedes podrán pensar, en los tabiques de ladrillo común no hay un laboratorista que me está ensayando el material que tenemos como materia prima, ¿no? Los muchachos saben que es terreno arcilloso, entonces se largan a hacer ladrillo. En la Cerámica Santiago tienen un laboratorio sofisticado donde se van analizando periódicamente los tipos de arcilla que tienen, qué más tienen de composición, ¿sí? Van purificando ellos los materiales.
Aproximadamente en la cerámica Santiago, los montículos esos a los que se los somete a compresión y descompresión están acopiados un año aproximadamente antes de que se los utilice. Imagínense los volúmenes, ¿sí? Las montañas de tierra arcillosa que estamos hablando, ¿sí? Pasan mucho tiempo ahí estacionados para que se produzca justamente, recuerda que lo que veíamos en el caso del ladrillo común, se produce la putrefacción del humus, de las materias orgánicas, se homogeneiza bien, digamos, todo lo que es la masa de la tierra arcillosa esa. ¿Qué es lo que se hace después del tiempo este que pasa de estacionamiento? ¿Sí? Que eso es muy favorable para la tierra el estacionamiento. Se humecta, ¿sí? Se humecta la tierra esa, se tritura la estructura original del suelo cuidadosamente. ¿Cómo se hace esto? Esto ya es dentro de la planta de la cerámica. Se empiezan a extraer las raíces, lo que no se ha terminado de disgregar, de desarmar, de producir la putrefacción, ¿sí? Se extraen las raíces con un rotofiltro que se llaman, ¿sí? Justamente, como su nombre lo indica, produce movimientos de rotación y va disgregando todo el material extraño que se encuentre en los montículos de tierra y se va filtrando, lógicamente, luego lo que es bueno para ir eliminando las impurezas, ¿sí? Esto sería lo mismo que decir que vamos seleccionando el material que tenemos para trabajar, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Y bueno, lo vamos tamizando. Lo que no me sirve va quedando lo que de mayor tamaño, los pedazos de lata, los pedazos de cosas, de sustancias extrañas que hay ahí, van quedando en ese tamiz y vamos haciendo lo que va pasando es lo que me va a servir, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace después? Bueno, viene lo que se llama los procesos de gastamiento y desgarre, ¿sí? Porque la tierra pasa a través de una grilla y van quedando enganchadas la mayoría de lo que puede haber pasado del filtro, ¿sí? Y después se degrada y se vuelve a mezclar la tierra, ¿sí? Es decir, que se va, este, como es terreno suelo arcilloso, ¿sí? Entonces es algo ya completamente trabajable. Por eso los ladrillos cerámicos son tan perfectos, digamos, en su masa. Ustedes fíjense que el ladrillo cerámico ustedes lo tocan y es suave al tacto, ¿sí? Justamente porque tiene muchísimos procesos, muchísimos tratamientos antes de meterlo al horno. ¿Qué es lo que se hace después de todo esto? Después de que se purifica y se prepara. Se lo transporta a través de cintas transportadoras. Y después cuando lo empezamos a amasar, a zarandear, a disgregar, a sacar las raíces y todo, después lo tamizamos veces y recién lo vamos a guardar adentro de un silo. Ahí le empezamos a agregar ya sustancias químicas para atacar todos los posibles inconvenientes que puede llegar a tener esa masa después, que después va a tener cierto daño, ¿sí? Por eso digo que la cerámica Santiago tiene un laboratorio sofisticado y se hacen todos los ensayos. No, no puede haber sal, no puede haber algún componente ácido, no puede haber nada raro ahí.
y adherencia. Entonces, como les decía, son muy poquitos ensayos. 2 ensayos físicos, agua de absorción de agua, perdón, y de fluorescencia, y los ensayos mecánicos tenemos flexión, compresión y adherencia. Ya vamos a ver qué adherencia es esa. Como todo lo que vamos viendo en la asignatura, los ensayos están normados por IRAM, ¿sí? O por IRAM o por ASTM. Y vamos a arrancar viendo los ensayos para el tema de ladrillos son sumamente sencillos, ¿sí? Son mucho más fáciles de hacer que lo de los otros materiales. ¿A qué nos referimos cuando decimos absorción de agua? Está normado por IRAM 1549. Me dice que es el porcentaje en peso del agua absorbida por la muestra con relación a la pieza seca. ¿Cuál es la muestra y cuál es la pieza seca? Ladrillo, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora de ensayos se aplica a los ladrillos comunes, ¿sí? A los ladrillos comunes. ¿Por qué? Porque los ladrillos cerámicos, ellos, como les dije yo la clase pasada, ellos certifican ISO 9000, todos los ISO 9000, entonces no hay problemas de resistencias ahí. Si ustedes quieren hacer ensayos, también se le puede hacer, pero a lo que nosotros más de confianza le tenemos que tener son a los ladrillos comunes, porque justamente por la precariedad y por la artesanalidad de la fabricación, ¿sí? Entonces, al ladrillo de la cerámica Santiago no tiene mucho sentido hacerle esto, hacerle los ensayos, digamos. Sí, los ladrillos comunes. Entonces decíamos que es el agua que absorbe la pieza, la muestra, con relación a la pieza seca. Estamos hablando de ladrillos comunes. Se ensaya sobre 5 mitades, que son las probetas, le vamos a llamar probetas, y se secan a peso constante a estufa a 105, 110 grados centígrados. ¿Por qué 105, 110 grados centígrados? Porque acabamos de pasar los 100 grados, entonces el punto de ebullición del agua, y como les decía ayer, se evapora ya el agua, entonces no tiene sentido calentar a los 140, 150. A los 105, 110 ya no tendría que tener agua superficial, ¿sí? Solamente el agua de constitución. Es decir, la pieza ha perdido toda el agua contenida en los poros. El peso constante se verifica cuando realizamos 2 pesadas consecutivas en una balanza de precisión y estas no tienen una variación muy significativa, es decir, menos del 0,1% entre peso y peso. A eso llamamos peso seco. Eso ya lo vienen viendo en todos los ensayos de todos los materiales, ¿sí? Luego se dejan entrar las probetas durante 4 horas a temperatura ambiente, es decir, se las deja al aire libre, y se sumergen en un baño de agua destilada con temperatura de entre 15 y 30 grados centígrados durante un día, ¿sí? Durante 24 horas. Se retira la probeta del baño de inmersión, se seca con un trapo superficialmente para que no esté chorreando agua, ¿sí? Y luego se pesa y se determina el peso húmedo, ¿sí? Es decir, primero la secamos a la probeta, después la subimos, la secamos superficialmente y ahí determinamos lo que es un peso húmedo. Ya tenemos el peso seco y el peso húmedo. Entonces, es fácil determinar el contenido de agua absorbida por el ladrillo como peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100, ¿sí? Eso es determinado en porcentaje. ¿Cuáles son los valores normales de absorción de un ladrillo? Y oscilan entre un 18 y un 22%, ¿sí? Ese es el porcentaje de absorción de agua de los ladrillos. Ese es un ensayo sumamente fácil de hacer. Después tenemos el ensayo de fluorescencia. ¿Cómo lo realizamos al ensayo de fluorescencia? Vamos a sumergir 10 ladrillos enteros, que en este caso van a ser nuestras probetas, separándolos en 5 parejas, ¿sí? Es decir, 5 parejas de 2 cada pareja. En agua destilada a una temperatura de 20 grados
centígrados y las dejamos durante 7 días, fíjense bien, 7 días, una semana, los dejamos ahí en agua destilada, perdón, sí, digo bien, en agua destilada, en una cámara de humedad que tiene que estar entre un 30 a un 70%, ¿sí? Y a 24 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Ese es el ambiente ideal de humectación. Luego de que pasa la semana, o sea, los 7 días, se extraen las probetas y se las seca en estufa a 110, 115 grados centígrados durante un día. Una vez que se seca, fíjense cómo se realiza el ensayo de fluorescencia, se las observa en una buena luz, que esto, ¿de qué hablamos una buena luz? Son 150 lúmenes por metro, ¿sí? Eso me dice la norma que tengo que tener una luz, sea un foco, sea el modo que quieran iluminarlo, pero tiene que responder a los 150 lúmenes por metro. Y a una distancia de 3 metros se enfoca con esa luz las probetas, para verificar si aparecen o no manchas superficiales. ¿Y cómo se lo expresa el resultado? Como probetas no eflorecidas, ¿sí? ¿Qué es el eflorecimiento? Son las manchas blancas, esas que vemos en los ladrillos, ¿sí? No eflorecidas, débilmente eflorecidas o eflorecidas, ¿sí? Esto es en comparación con otras que no se hayan ensayado, ¿sí? Se comparan las que están secas y que no las hemos ensayado con estas. Entonces, observándolas, repito, a 150 lúmenes por metro, a una distancia de 3 metros, se verifica el estado este de eflorecimiento, ¿sí? A ver si tiene fluorescencia o no. Este ensayo es sumamente sencillo, lo único que lleva 7 días de inmersión en agua destilada. Eso es lo que hace demorar muchos días el ensayo, ¿sí? Y después un día más para secar. Ya vimos los dos ensayos físicos, así que ahora vamos a ver los ensayos mecánicos, que eran 3, ¿sí? El ensayo mecánico primero es el de flexión, ¿sí? Que es lo que vamos a determinar en el módulo de rotura-flexión. Se ensaya en cualquier máquina del tipo universal, ¿sí? Con 5 ladrillos enteros, sin que tengan defectos apreciables, ¿sí? No vamos a agarrar, lógicamente, vamos a ir al acopio de ladrillos, de la pila de 1000, de 2000 ladrillos, vamos a sacar 5 ladrillos enteros. No vamos a agarrar los que tengan rajaduras, los que tengan marcas, porque digamos que no va a ser fiel el resultado porque se va a romper fácilmente ese ladrillo. Entonces los busca sin defectos que yo los pueda apreciar. Se asienta la probeta, o sea, el ladrillo, con su cara mayor, o sea, apoyada sobre su lecho, que ya saben cuáles son los nombres de un ladrillo común, sobre los dos rodillitos, que vendrían a ser los apoyos aquí, cuidando que la luz entre estos rodillos sea de 18 centímetros. Fíjense, esta luz es de 18 centímetros. Y se hace descender en el centro del ladrillo, o sea, de la probeta, una placa de acero de 6,5 milímetros de espesor y 40 milímetros de ancho. Eso es lo que me dice la norma y eso es lo que tiene la máquina universal. Y de una longitud no menor que el ancho de la probeta, ¿sí? Tiene que tener el ancho de la cabeza de la probeta porque está en la dirección que no la vemos nosotros aquí en la pantalla, está hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Esa placa va apoyada así sobre la dimensión de la cabeza del ladrillo. Se hace descender a una velocidad no mayor de 1 tonelada por minuto, ¿sí? 1 tonelada son 1000 kilos. 1000 kilos por minuto, esa es la velocidad de aplicación. El módulo de rotura se calcula con la ecuación, ¿sí? Tensión es igual a momento flector sobre módulo resistente y reemplazando, esto es lo mismo que para el ensayo de flexión estática de la madera, que llegamos a la misma ecuación. Recuerdan que vimos la semana pasada que el ensayo de flexión estática se rige por las leyes de Hooke, de Navier, ¿sí? Y de Bernoulli. Eran las 3 hipótesis en las que se basa el ensayo de flexión de madera.
Bueno, del mismo modo aquí cuando ensayamos un ladrillo, llegamos a la fórmula de la tensión, que es igual al momento flector sobre módulo resistente, y nos queda despejando. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con la reacción? Que la reacción era la carga sobre 2 en cada uno de los apoyos. Bueno, haciendo las mismas ecuaciones que para la flexión estática de la madera, llegamos a la conclusión de que la tensión es igual a 3 veces P por L sobre 2 veces B por D al cuadrado, en donde P es la carga de rotura, ¿sí? La carga en el momento, en el instante exacto en el que se rompe la probeta, el ladrillo. L es la luz entre los rodillitos, o sea, la luz de apoyo, que son los 18 centímetros. B es el ancho de la probeta y D es la altura de la probeta, que son los anchos y el alto del ladrillo, que ya lo sabemos. La tensión de rotura oscila entre los 21 y los 38 kilos por centímetros cuadrados, ¿sí? Es decir, que se puede parar una criatura de 21 a 38 kilos y se parte el ladrillo ese que está apoyado en los rodillitos. Bueno, esa es la tensión de rotura de ese ladrillo, ¿sí? Después viene el ensayo de compresión. Este es muy importante y es al que más va a estar sometido el ladrillo durante su vida útil, ¿sí? ¿Qué utilizamos? Bueno, se utilizan 5 mitales también, 5 mitales que no esté utilizado para la construcción con esos ladrillos, entonces los saco, los separo y los destino a probetas de ensayo de compresión. Una vez que se rompen, me dice el apunte, el ladrillo a la flexión, se pueden utilizar esas mitades, ¿sí? Para ejecutar el ensayo de compresión. ¿Qué pasa? Tenemos que encabezar, fíjense, esta es la mitad del ladrillo, y encabezamos en ambas caras del ladrillo con una mezcla con yeso, ¿sí? Es con una pasta de yeso, a fin de lograr un correcto plano de asentamiento de la carga, ¿sí? Fíjense que tenemos un doble encabezado, del mismo modo que encabezamos las probetas de hormigón para lograr el paralelismo entre las caras en el ensayo de compresión. Recuerdan que vieron con el ingeniero Rodrigo. Aquí también encabezamos con un doble encabezado con placa de yeso. Arriba de eso se coloca una placa de acero, ¿sí? Arriba del encabezado, y posteriormente ahí se va a efectuar la carga. Ubicamos la probeta en el plato de la máquina universal, ¿sí? Antes que siga, esto está regido, normado por IRA 1607, ¿sí? Y esta placa de acero va en toda la extensión de la cara superior de la probeta, es decir, que tiene el mismo ancho y largo que una mitad de ladrillo, ¿sí? En superficie hablando. Se aplica sobre la placa una carga creciente y continua con una velocidad no mayor de 1,27 milímetros por minuto. Ustedes dirán, ¿qué me importa la velocidad de aplicación de la carga? No, sí es muy importante y por eso las normas me dicen, fíjese que es un número caprichoso, esto sale de miles de ensayos, 1,27 milímetros por minuto es lo que tiene que bajar la placa esta de acero, ¿sí? A medida que se aplica la carga. ¿Por qué? Porque lógicamente se aplica una carga de impacto, si golpeo fuerte esto, o sea, si supero esta cantidad de milímetros por minuto, el ladrillo se va a romper, pero por la violencia de la carga, y no va a ser fiel, digamos, el resultado ese, porque el ladrillo ese, ¿para qué se va a usar? Para hacer mampostería, para hacer una pared. Y ahí no voy a tener una carga violenta. El ladrillo a lo largo de su vida útil se va a ir cargando con el peso de la viga, de la losa, de la misma mampostería en sí, ¿sí? Que lo va a ir comprimiendo a la pared, a cada ladrillo. No es que voy a tener un golpe fuerte. En realidad, si se produce el golpe fuerte, se rompe el ladrillo, se rompe la pared, ¿sí? Vamos a suponer que venga un auto y me choque una pared, lo destroza la pared, por eso sucede eso. Y por eso no tengo que hacer cargas de ese tipo en el ensayo de compresión. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia a la compresión? Simple y sencillo, carga sobre superficie, ¿sí? Entonces, la resistencia a la compresión del ladrillo medida en kilos por centímetros cuadrados
es igual a la carga, pero ¿cuál carga? La de rotura, o sea, la máquina universal me mide y me dice cuál es la carga a la que se rompió el ladrillo, porque ahí afloja y empieza a disminuir la carga. Y la F es la superficie promedio del apoyo superior e inferior, ¿sí? Porque por lo general no son perfectamente mitades, no está bien cortadito el ladrillo. Entonces las superficies pueden diferir un poco. Con los resultados obtenidos para cada probeta, sacamos el promedio general de la muestra, o sea, de las 5 mitades, y decimos cuál es la resistencia a la compresión de esa tanda de ladrillos, ¿sí? La tensión de rotura por compresión oscila generalmente entre los 100 y 200 kilos por centímetro cuadrado. 100 y 200 kilos por centímetros cuadrados. ¿Les queda claro el ensayo de compresión? ¿Lo han entendido el ensayo de flexión y a los ensayos físicos? Yo los voy pasando rápidamente porque los creo bastante sencillos y ustedes ya vieron un montón de ensayos, ¿sí? Cambian pequeñas cositas, pero si hay algo que no entienden o que no explique bien, me dicen y lo volvemos a repetir, ¿no? No hay problema, chicos. Me van parando a medida que necesitan. ¿Hasta ahora vienen entendiendo bien los ensayos físicos y los mecánicos? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Aguántenme un segundito. Ya seguimos con el último ensayo que nos está faltando. Bueno, chicos, disculpen, justo estaba mandando unos mensajes. Nos estaría faltando, habíamos dicho que teníamos 2 ensayos físicos, que ya lo vimos, y 3 ensayos mecánicos. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos? Los ensayos físicos, absorción de agua, que ya lo vimos rápidamente, el de fluorescencia, y los ensayos mecánicos, acabamos de ver el de flexión, el de compresión, solamente nos falta el de adherencia. ¿Qué adherencia es ese? Adherencia de mortero. ¿Sí? Bueno, aquí está mal escrito, no dice adherencia. Es adherencia de mortero. ¿Cómo es la ejecución del ensayo? Se utilizan 6 ladrillos enteros de caras planas y paralelas, tratando de que no tengan defectos apreciables. Se sumergen en agua a una temperatura ambiente durante media hora, ¿sí? Durante 30 minutos. Luego sacan las muestras y se separan en 2 grupos de 3 ladrillos cada una, porque dijimos que la muestra total son 6 ladrillos. Y se liga o se une entre sí
se liga o se une entre sí con mortero notificado 1:3, cemento y arena, o sea, un balde de arena, un balde de cemento y 3 de arena, medido el peso. Se deja fraguar el mortero en la junta durante 7 días, tenemos que dejar pasar 7 días, y se ensaya cada pilar por separado, aplicando la carga en forma progresiva y sin golpes, ¿sí? No le metemos martillazo aquí, sino que apoyamos la carga en la prensa de la máquina universal y vamos ejerciendo la presión. ¿Hasta que pasa qué? Hasta que se desgarra, ¿sí? Por eso el ensayo se llama adherencia de mortero. Vemos la resistencia que tiene la unión mortero-ladrillo, ¿sí? Fíjense, si este es el ladrillo puesto en su longitud, o sea, está parado sobre su cabeza, un cuarto o un tercio es la altura que queda sin mortero. Después el resto se coloca el mortero para pegar, para ligar el otro ladrillo que va en el medio. Pasan los 7 días, ahí se comprime, ¿sí? Desde arriba hasta que se desgarran las caras del mortero con ladrillo, ¿sí? ¿Cómo se calcula la resistencia a la adherencia? Medida en kilos por centímetros cuadrados. G sobre S, bueno, la letra G es arbitraria, ¿sí? La norma lo dice así, donde G es la carga máxima medida en kilos, o sea, en el momento del desgarramiento, y F o S es la suma de las dos superficies adheridas al ladrillo, ¿sí? Es la suma de las dos superficies adheridas al ladrillo medidas en centímetros cuadrados. Ese es el ensayo de adherencia de mortero. Es sumamente sencillo, lo único que también lleva unos 7 días hasta que se espera que frague y empiece a endurecer el cemento de la mezcla, ¿sí? Del mortero. Eso es lo que pasa, por eso se esperan 7 días hasta el endurecimiento del cemento. Bien, de este modo damos concluido los ensayos mecánicos. Entonces vimos los ensayos físicos y los ensayos mecánicos. Ahora, para terminar con el tema de materiales cerámicos, vamos a ver el pequeño cálculo de las zapatas. Recuerdan que yo les dije que para una casa, una vivienda común y corriente de una planta o de 2 plantas, no es necesario hacer las columnas con las vigas, con las bases, todo de hormigón armado, ¿sí? Simplemente se hacen las paredes, que el espesor mínimo para pared portante, ¿de cuánto era? Que habíamos dicho ayer. 20 centímetros. 20. De 20 centímetros. Si me da el cálculo 10 centímetros, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer una pared de 20 igual, ¿sí? Si me da 15 centímetros el cálculo, lo que tengo que hacer yo es poner la pared de 20. 20 es lo mínimo, no puedo tener un número por debajo de los 20 centímetros. Ahora, si me da 30 centímetros el cálculo, listo, lo tengo que hacer a la pared de 30 centímetros, ¿sí? No voy a hacer la de 20, porque el cálculo me está pidiendo, me está exigiendo que haga una pared de 30. Vamos a ver rápidamente cómo se hace el cálculo de la zapata. Fíjense, aquí quiero que vean, este es el dibujito, ¿sí? Ustedes ven que nosotros venimos con la mampostería, esto es lo que se ve, este es el exterior de mi casa, este es el interior, y bueno, lo que yo veo es mampostería, ¿sí? Lógicamente esto ya está revocado, ¿sí? Pero aquí está la mampostería. Abajo, al nivel del terreno exterior, se hace el encadenado, que es el que se encarga de separarme la humedad. Y abajo se van ensanchando las hiladas del ladrillo, ¿sí? Hasta que llegamos a un apoyo, ¿sí? Que no tiene más de 30 centímetros, que se lo hace con un hormigón pobre, un hormigón de cascote, ¿sí? No es un hormigón como el que han visto con el Inge Rodrigo, no es ni siquiera un H8. Esto es un hormigón solamente para que no apoye el ladrillo sobre la tierra, ¿sí? O sea, es un pequeño hormigón y se mezcla con cascote. Ahí se pueden utilizar los ladrillos
de los tabiques que son de cuarta, que los tienen ellos como descartados o para armar horno. Se muele un poco de cascote, se lo mezcla con un poco de cemento y de arena, lógicamente, y hacemos el hormigón pobre. Esta es la base, digamos, de lo que sería el cálculo de la zapata. Así sería la forma de lo que tiene que quedar. ¿Cómo calculamos? Fíjense primero, llegado el caso, en un examen final, bueno, antes cuando estábamos, era de modo presencial las clases y los exámenes, se les solía dar unos datos para que calculen en la pizarra, ¿sí? No veo por qué no se lo puede hacer de manera virtual, ¿no? Así que por eso les digo que presten atención a cómo es el calculito este. Es sumamente sencillo, digamos que esto es lo más básico que hay como estructura portante, ¿sí? De cimientos, ¿sí? Puede estar lo más sofisticado, que son las bases de hormigón armado, las zapatas corridas. Este es simplemente una zapata para una casa común y corriente, que no va a tener otra cosa que pared portante, ¿sí? Fíjense, nosotros partimos de unos datos, la tensión del ladrillo, que esa la sacamos de los ensayos. Por lo general, aquí los ladrillos de las tabiquerías nuestras nos dan 7 kilos por centímetros cuadrados. Esa es la tensión de rotura del ladrillo, ¿sí? La tensión a la que rompe el ladrillo. A mí eso me interesa como dato. Después, ¿qué más tenemos? La tensión del terreno, que es aquí donde está apoyando este pequeño hormigón de cascote, ¿sí? Está apoyando sobre el terreno. Yo tengo que conocer cuál es la tensión del terreno en donde voy a construir. Bueno, quizás esta es un poco elevada para aquí, para Santiago. Aquí en Santiago tenemos 0,7, 0,8, 0,9. Esto es un poquito más elevado. Este que tenemos como dato es 1,1 kilos por centímetros cuadrados, me dice. Entonces, esos dos son datos. Tensión del ladrillo, me interesa porque el ladrillo es lo que se va a romper. Y la tensión del terreno, que es donde va a apoyar toda la estructura de mi casa. Después, ¿qué más conocemos? El peso específico de la mampostería. Eso lo vimos ayer. Es de 1.600 kilos por metro cúbico. Recuerda que decíamos entre 1.600 y 1.800 kilos por metro cúbico. Bueno, ese es el peso específico de la mampostería. Después, ¿qué tenemos como dato? La carga, una carga P que va a soportar esta pared, que nosotros vamos a suponer, yo digo, bueno, esto le voy a hacer una losa llena, una losa maciza, tengo que calcular cuál es la carga, cuál es el peso de la losa, y si yo tengo dos paredes portantes, quiere decir que el peso ese de la losa, vamos a suponer que sea 14.500 kilos que pese la losa, se va a distribuir cada mitad a cada pared. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, el peso que arriba de la mampostería, el P, que sabemos que simboliza como P, la carga esa, partimos del que son 7.300 kilos. El P que se encuentra arriba del muro, que es la carga del techo, porque no tenemos nada más arriba del muro, ¿sí? La carga del techo y la carga de la otra pared, vamos a suponer que es una casita de 2 pisos, vamos a tener otra pared arriba que va a estar cargando sobre esta pared de abajo, que es la que me interesa calcular, porque esa es la que va a ir apoyada sobre el terreno. O sea, la que va a tener su zapata de fundación y la que va a estar apoyada directamente sobre el terreno. ¿Qué más tenemos como dato? Bueno, H, que es la altura del muro, vamos a suponer que tenemos una pared de 350. ¿Cuál es esa altura? Esta, desde la capa aisladora para arriba, ¿no? No estamos considerando la altura desde la capa aisladora hacia abajo, que eso ya es la fundación. Eso es lo que vamos a calcular. Y L, la longitud, que es la profundidad. O sea, en el sentido hundiéndonos, digamos, hacia la pantalla aquí, el eje que no lo vemos, que está perpendicular a la pantalla, solamente tomamos 1 metro. ¿Por qué? Porque si tenemos una pared de 10 metros, el cálculo que hagamos por 1 metro se repite en todo el largo de la pared, ¿sí? Entonces no tiene sentido considerar una profundidad mayor que 1 metro. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Tenemos dos incógnitas. El espesor de esta mampostería para resistir esta carga con esta altura, con
con estos datos que tenemos, ¿sí? Con el peso específico de la mampostería, la tensión del ladrillo, la tensión del terreno, el espesor de la mampostería y el espesor de zapata, ancho. Esas son mis dos incógnitas, los dos espesores, espesor de mampostería y espesor de zapata. ¿Me van siguiendo el hilo? Sí, profe. Perfecto. Como la lógica me indica, primero tengo que calcular arriba. Lo último que calculo es el pie que se apoya sobre el terreno. Primero voy a calcular el espesor de la mampostería. ¿Cuáles son las fórmulas que yo conozco? Tensiones, carga sobre sección. ¿Sí? Eso venimos viendo hasta en los mismos ensayos que venimos haciendo. Siempre la tensión de compresión, la tensión de flexión, es carga sobre sección. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La tensión del ladrillo, ¿sí? ¿Cuál ladrillo es? Este último ladrillo que está aquí. Ahí estoy analizando la tensión porque es el primero que se me va a querer reventar si es que no soporta la carga de la pared. Lo primero que se me va a romper es el último ladrillo o el primer ladrillo que pongo, como ustedes lo quieren llamar. Entonces decíamos que nosotros conocemos para partir de la ecuación de tensiones igual a carga sobre sección. La tensión del ladrillo la conozco porque es la que me dio el ensayo, ¿sí? Esa es la parte del dato ese. La carga la conozco, ¿sí? La carga que va a actuar directamente sobre la mampostería es lo que tenemos. Es de 7.300 kilos. Entonces, lo único que no conozco es el espesor, ¿sí? La profundidad sí la conozco porque es un metro, la profundidad de estudio. Solamente no conozco el espesor. Entonces, de la sección aquí es igual a la carga sobre la tensión del ladrillo. Los 7.300 kilos dividido en la tensión del ladrillo, que es 7 kilos. Eso nos da 1.042 centímetros cuadrados. El área o la sección, decíamos que la sección de la pared es el espesor por la longitud, ¿sí? No es otra cosa que eso. Y como la longitud la conocemos, despejamos el espesor como el área sobre la longitud. Entonces hacemos los 1.042 centímetros cuadrados dividido los 100 centímetros, que es la profundidad de un metro, que son 100 centímetros, me da 10,48 centímetros. Entonces, automáticamente adopto un espesor de mampostería de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque no voy a hacer una pared de 10, ni de 12, ni de 15, porque estamos haciendo el cálculo cuando hablamos de cálculo de zapata, estamos hablando de pared portante de mampostería, ¿sí? Entonces, fíjense, a ustedes les puede dar 10, 8, 5 centímetros de espesor, pero lo mínimo que podemos poner según la norma es, según el reglamento, 20 centímetros de espesor. ¿Entienden cómo se calcula el espesor? Es sumamente sencillo, partimos de la fórmula de tensión es carga sobre sección. Perfecto, profe. Bien claro. Perfecto. Bien. Así se calcula cuál es el espesor de una pared portante, ¿sí? Lógicamente, aquí yo les estoy dando el dato de la tensión del ladrillo, que esa tensión les puede servir para el futuro porque más o menos es la tensión de los ladrillos nuestros, más o menos la tensión del terreno está ahí un poquito más baja la nuestra, el peso específico de la mampostería es siempre el mismo, lo único que ustedes tendrían que saber cuál es la carga que viene de arriba. Eso va a depender, si tengo una losa, ustedes ya saben cuál es el peso específico del hormigón armado. Vamos a suponer que tengo una losa de hormigón armado de 12 centímetros. Arriba voy a tener un contrapiso de hormigón pobre, eso viene en tablas, cuál es el peso específico. Arriba de eso le voy a poner el pegamento y el cerámico. Todo eso va a cargar en la pared, si es que tiene un piso de arriba, ¿sí? Ahora, si es una casa de una sola planta, no, lógicamente no termina en la losa de hormigón, sino arriba tiene, bueno, va a tener 2 hiladas o 3 hiladas de apretada, ¿sí? 2 hiladas de ladrillo, que son las apretadas, va a tener un
una cámara que va por arriba de la losa, que se lo suele hacer con carbonilla o con algún material aislante, térmico, acústico, aislante de la humedad. Hay que ver qué se le pone arriba, si se le puede poner tejas, bueno, todo eso tiene su peso. Ese peso lo tengo que dividir entre las paredes que están haciendo de soporte, que siempre son dos, porque la losa se agarra, digamos, en dos paredes solamente. Una losa más sofisticada que se llama losa cruzada, que se puede llegar a apoyar en todas las paredes. Pero no tiene sentido, por lo general las losas se apoyan en dos paredes portantes. Entonces, sencillamente así se calcula el espesor de la mampostería. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular el ancho de la zapata o el espesor de la zapata? Bueno, fíjense. Primero, en función ya sabemos cuánto es el espesor del muro, que va a ser de 20 centímetros. Tengo que calcular cuánto es lo que pesa la mampostería esa que va a apoyar sobre mi zapata de fundación, ¿sí? Entonces voy a voy a calcular el peso de toda la mampostería o el muro que yo estoy considerando. Primero saco el volumen. ¿A qué es igual el volumen ese del muro? Y bueno, al espesor por la altura por el largo. Conozco todo. Conozco el espesor, lo acabo de fijar en 20 centímetros, 0,20 metros. La altura es de 3,50 metros y la longitud es la longitud de estudio mía, que siempre lo voy a tomar como 1 metro. Entonces, el volumen del muro me sale 0,7 metros cúbicos. Tengo como dato el peso específico de la mampostería, que es 1600, lo adopto al menor para estar cubierto, digamos. Al menor porque les dije que la norma fija el valor del peso específico entre 1600 y 1800. Tomo el menor para estar cubierto siempre. Entonces, el peso específico es peso sobre volumen. ¿Sí? Peso del muro sobre volumen del muro. No conozco el peso del muro, entonces lo despejo y hago que es igual al peso específico de la mampostería por el volumen del muro. Conozco todo, entonces sé que el peso de la mampostería o peso del muro es de 1120 kilos. ¿Sí? Peso del muro es igual a 1120 kilos. Cálculo del peso adicional de fundación. ¿A qué le llamamos peso adicional de la fundación? Y bueno, yo ya tengo el peso del muro y todo esto va a ir apoyado aquí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener una serie de paredes de distintos espesores que se van a ir ensanchando hasta llegar al hormigón pobre, al hormigón de cascote, ¿sí? Entonces, todo esto tiene su peso. Que todo esto, o sea, voy a tener el peso del muro y el peso adicional que apoyan sobre esto. Por eso lo tengo que considerar como un adicional. Entonces, el peso adicional directamente lo estima, la experiencia manda que se estima como un 70% del peso del muro. Entonces, si decíamos que el muro pesa 1120 kilos, el peso adicional de la fundación, al ser un 70% de eso, me dice que son 784 kilos más. ¿Sí? O sea, peso del muro más peso adicional de la fundación. Entonces vamos a calcular el espesor de la zapata. Ahora tenemos que buscar el peso total que está actuando sobre el suelo, ¿sí? Todo va a actuar, se va a apoyar sobre el suelo, entonces vamos a buscar el peso total. ¿A qué es igual el peso total? Al P que está arriba del muro, más el peso del muro, más el peso adicional de la fundación. Todos sabemos, todos conocemos, entonces vamos a sacar un peso total de 9.204 kilos. Ese peso es el que va a actuar directamente aquí. Aquí. ¿Sí? En esta base. Este es el peso que voy a tener aquí. Peso que viene arriba del muro, más peso del muro, más peso de la fundación. Eso lo tengo aquí. Entonces, ahora vuelvo a echar mano, al igual que para el cálculo del espesor del muro, vuelvo a usar la formulita de tensión, pero ahora la tensión del terreno, porque no estoy viendo cuál ladrillo se va a romper, sino que todo va a cargar sobre el terreno. La tensión del terreno es igual al peso total, que lo acabamos de calcular, sobre el área total.
Entonces, al igual que en el cálculo del espesor del muro, despejamos el área, ¿sí? Y llegamos a que necesitamos 8.367 centímetros cuadrados. Lógicamente, como el área es el espesor de la zapata por la longitud, que la consideramos 1 metro, o sea, los 100 centímetros, me sale que el espesor de zapata que necesito para soportar la carga esa que está apoyada sobre el muro, el peso del muro y el peso adicional de la fundación, 84 centímetros. Como no voy a hacer una pared de 84 centímetros, ¿cuál pared? Y bueno, esta última pared que yo hago aquí tiene el mismo espesor que aquí abajo que el hormigón pobre, ¿sí? Entonces, haré 3 ladrillos, 3 largos de ladrillo me hacen 90 centímetros con la junta. Entonces, deduzco o defino que el espesor, o adopto, como quieran decirlo, que el espesor de la zapata va a ser de 90 centímetros. Entonces voy a tener una pared de 20 centímetros y un espesor de zapata de 90 centímetros. Por eso ustedes van a ver que los albañiles comunes y corrientes, cuando van a construir una casa, agarran y cavan un ancho de 80 centímetros. Lógicamente, este no es un largo de 1 metro, sino es el largo de toda la pared que yo voy a coger, ¿sí? Pero el ancho, los albañiles agarran y cavan 80 centímetros. Están cerca del cálculo, ¿sí? Ellos siempre hacen. Por ahí van a necesitar menos, por ahí van a necesitar un poco más, pero ellos siempre agarran y cavan 80. Estos son los 90 centímetros que acabo de adoptar y este es el espesor de 20 centímetros del muro. Eso es sencillamente el cálculo de zapata. Es calcular el espesor del muro y el espesor de la fundación, el espesor del hormigón pobre. ¿Les ha quedado claro, chicos? ¿Han entendido cómo es el cálculo de la zapata? Sí, profe. Profe, ¿y por qué lo estimamos a 90 centímetros? Porque como me sale el cálculo 80, 84, no puedo hacer pared de 84, o sea, la pared de 15, de 20, y de ahí arrancamos con 30, 45, 60, 75, 90, ¿sí? Son números redondos cada 15, porque es lo que podemos ir haciendo con la mampostería. Recuerda que nosotros tenemos, o sea, si bien las medidas del ladrillo son de 26,5, como vimos nosotros, más las juntas, más el revoque, bueno, aquí esto no va rebocado, pero ustedes escuchan y dicen, no hay pared de 24, no hay pared de 27. Dice, esta pared de 20, o pared de 30, o pared de 45, de 60, 75, 90. ¿Sí? Son números redondos cada 15. Ah, bien, profe, perfecto. Entonces, por eso es fácil. Vamos a suponer que me hubiera dado 70 el cálculo. No hay pared de 70. La anterior es 60, pero no voy a hacer el 60 porque el cálculo me está diciendo que yo necesito 70. Entonces, ¿voy a hacer 10 centímetros menos? No. Siempre me tengo que ir por arriba de lo que me dice el cálculo para estar del lado de la seguridad. No me voy a arriesgar. Entonces, si el cálculo me sale 70, me hago una pared de 75. ¿Sí? ¿Cómo la consigo esa? Y bueno, son 2 ladrillos a lo largo. Ahí tengo 30, 30, 60 y uno puesto de cabeza, o sea, con la longitud de la cabeza. Entonces ahí tengo ya los 75. ¿Me Muy entienden, bien, chicos? profe. Perfecto. Sí, profe, se entiende bien, claro. Bueno, ahora con esto damos por concluida, chicos, la clase de cerámica. Yo ahora, creo que esta noche voy a terminar de armar todo, así que yo pienso que hasta mañana les pasaremos todo esto, el práctico de maderas, el práctico de cerámicos y toda la bibliografía que yo tengo armado para esto, para que ustedes los puedan hacer los prácticos y para que ya les quede para estudiar para el examen final, ¿sí? Y bueno, si tienen alguna duda,
Ya les paso yo también a las chicas todo eso. Lo único que pueden llegar a dudar es el calculito de la zapata, cuando se olviden cómo se saca algún paso, pero después, digamos que los ensayos de cerámicos son fáciles. Por ahí les puede surgir alguna duda del horno Hoffman, pero yo les voy a pasar toda la bibliografía en donde se explica bien cómo es el funcionamiento. El horno túnel, porque esas son preguntas de examen final, ¿sí? Y bueno, les voy a dar un calculito de zapata para que ustedes lo sigan así como lo van a tener al PowerPoint. Yo creo que no van a tener problema para resolverlo. Y lo que sí quiero que me lo dibujen, que me lo hagan el dibujo de la zapata como el que está ahí en el ejemplito, ¿sí? O sea, que vayan haciendo la progresión de las profundidades. Algo que no les he dicho, ¿cuántas hiladas se hace de cada espesor hasta llegar? Y bueno, se hacen 3 hiladas, ¿sí? 2 hiladas es muy poquito, o sea, ¿a qué llamamos hiladas? Bueno, si bien la pared de 20, la que sigue es la de 30. Se hacen 3 hiladas de 30, después abajo de esas 3 hiladas de 45, 3 hiladas de 60, ¿sí? Hasta que llegamos al espesor que acabamos de calcular. Así que sencillamente eso. Yo les voy a estar avisando, les vamos a estar avisando con el Inge Rodrigo, sí, les vamos a dar alguna clasecita el martes con polímeros, plásticos y polímeros, como para cerrar la asignatura y que les quede. O bien ya arreglaremos, no sé, con él o con las chicas, por ahí les pasamos la bibliografía, los apuntes que tenemos, como para que ustedes tengan de dónde ver, de dónde estudiar, para su información, ¿no? Porque no les solemos pedir de eso en los exámenes finales, pero como para completar la currícula de la asignatura. Y bueno, cualquier cosa, si tienen dudas o consultas, porque recuerden que el miércoles que viene se termina el módulo. Y que por ahí, si necesitan, tomaremos esa clase para dar consultas o ver lo que necesiten ustedes, ¿sí? Bien, profe. ¿Usted va a dar los datos para hacer el cálculo de zapata y eso? Sí, 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 yo les voy a pasar unos datos en particular para que hagan el calculito. Inge, una consultita. Con respecto de ya cuando nos pasa la regularidad para rendir el examen final, ¿también lo va a hacer de manera virtual o cómo lo vienen Por el haciendo? momento, por el momento, chicos, sí. O sea, que el gobierno no diga otra cosa, el gobierno nacional o el gobierno provincial, que digamos que con lo que nos regimos nosotros aquí en Santiago, hasta que no se autorice y no acepte la universidad y no estén dados todos los protocolos para la presencialidad, vamos a tomar virtual. Ya han rendido muchos chicos en forma virtual. Perfecto, Inge. Bueno, entonces, ahora hay que esperar nomás terminar de cursar y bueno, vamos a ver si rendimos nomás ahora nomás. Sí, en cuanto terminen de cursar, terminan de presentar los prácticos y se pueden presentar. Lo que sí, bueno, por ahí cuando son más de 5 que se presentan a rendir, les tomamos escrito, porque imagínense, si no, a razón de entre 45 minutos y 1 hora por persona el examen, porque uno por ahí dice, nos desocupamos en 15 minutos, 20 minutos, pero no es posible porque cuando empezamos a preguntar, que desarrollan sus temas y eso, lleva media hora, 45 minutos, por ahí más. Entonces imagínense si tienen 10, no terminaríamos un día de tomar y se complica mucho. Una Así semana. que cuando son más, claro, cuando son más de 5 les tomamos escrito, le damos una serie de preguntas y contestan, después nos tomamos nuestro tiempo para corregirlo, ¿sí? Ahora cuando son poquitos, 2, 3 o hasta 4, les tomamos oral. Los vemos cara a cara, digamos, virtualmente. Ah, bien. Les digo para que tengan en cuenta eso, por ahí se presentan muchos juntos a rendir y les tomamos escrito. Bueno, Inge, buen dato. Bien. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Esperen nomás que ya les avise yo cuando subamos todo el CUB y bueno, se largan a hacer los prácticos y cuando una vez que completan, igual ya les vamos a estar avisando cómo cerramos las 2 clases que quedan, los 2 días, pero seguramente va a ser bastante light para que ustedes puedan terminar los prácticos y
nuestra intención es que regularicen para que puedan rendir. Perfecto, Inge. Hasta luego. Bueno, chicos, que tengan buenas noches, descansen. Chao, Y Inge. estamos en contacto. Hasta la Chicos, próxima, Inge. suerte. Hasta la próxima, chicos, suerte. Hasta luego, Inge. Hasta luego, suerte.